Ejercicio número 9 de la guía respectiva. Nos dice la redacción cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. A evaluar alternativas. Si son alternativas que están con jerarquías de orden, ¿ya? Así que estamos comparando irracionales, específicamente logaritmos. ¿Cuál es más grande que otro? Chicos y chicas, vamos viendo la alternativa A para ver si eso es correcto. Dice que esa expresión de la izquierda es más chica que la expresión de la derecha. Y la expresión de la derecha es más fácil convertirla, porque lo que tenemos en el fondo, voy a escribir la parte de la derecha. El 3 lo puedes pasar como exponente hacia afuera, ¿cierto? Y te queda el logaritmo de base 3 de 3 elevado a menos 1, que es un tercio. Y esto pasaría también como exponente para afuera, y aquí esto lo anulas quedándote 1. Así que esto te queda simplemente el valor de menos 3. Es muy fácil verlo. Y el otro es un poco más complejo. La raíz de 8 es exacta. La raíz cúbica de 8 es 2. Logaritmo de base 3 de la fracción 2. Y el 27 también tiene raíz cúbica exacta, que sería 3. Ya, y este es un poquito más mañoso. Aquí yo lo que recomendaría sería que apliquemos las propiedades de la recta, de mirar, ¿cierto?, el argumento como que está como fracción, verlo como una resta de logaritmo con la misma base. O sea que aquí el logaritmo, esto, de base 3 del argumento 2 menos el logaritmo de 3 sobre 3. Ahora, esto que está aquí es 1, una vez más. Así que por lo tanto, lo que estamos diciendo es que el logaritmo de 3 del argumento 2 menos 1 tiene que ser menor que menos 3. Esto lo podemos pasar sumando y nos queda que el logaritmo de base 3 del argumento 2 es más chico que menos 2. ¿Será cierto esto? Porque si eso es cierto, la alternativa está correcta. ¿Cómo podemos evaluar esto? Simplemente interpretemos esto conceptualmente como que estamos buscando un valor x como ecuación exponencial, ¿cierto? El logaritmo como ecuación exponencial, que estamos buscando un valor x, que es el logaritmo, que al elevar, ¿cierto?, a la base 3, te tiene que dar el argumento 2. Ahora, ¿qué podemos decir con respecto a x? ¿Será un número más chico que menos 2? Si es más chico que menos 2, ¿ya? Esto tendría que ser menos 3, ¿cierto? O si quieres un decimal, pero es para que entiendan el concepto. Supongamos que fuese un menos 3, porque tiene que ser menos 2. O sea, le podemos colocar aquí un menos 3, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Para que te dé un valor 2, ¿qué va a pasar? Que aquí nos va a quedar 1 partido por 3 elevado a 3, y eso va a ser 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, ¿cierto? Entonces, ya me estaría dando 1 partido por 27, y va a ser bastante difícil que llegue al argumento 2. Entonces, si bien es cierto, el x tiene que ser un número más chico que 1, porque estoy achicando esta base y convirtiéndola en número 2. Si el x vale 1, esto sería 3. Este número de aquí sería 3. Entonces tiene que ser un número menor que 1, claro está. Pero si yo uso números negativos y todavía peor, menor que el menos 2, menos 3, menos 4, este, este número que está acá, al elevarse a un número, ¿cierto?, negativo menor que menos 2, se va a ir poniendo como recíproco cada vez más pequeño. Entonces, en vez de acercarme al 2, me voy a estar alejando del 2. Ya, alejando del 2. Entonces, anda probando la tendencia. Aquí ya estoy con 3 y ya estoy en 1 partido por 27. Bastante lejos del 2. Si le pones 4, te va a quedar 3 elevado a menos 4, es decir, 1 partido por 3 elevado a 4, que sería 1 partido por 81. O sea, 0, algo todavía, más chico, más lejos del 2. Y mientras más negativo sea este valor, mientras más lejano, ¿cierto?, del menos 2, cada vez te vas alejando tú de este argumento que está acá. Por lo tanto, la alternativa A sería absolutamente falsa, ¿ya? Increíble, esta alternativa la podemos descartar. La alternativa B. Tienes
puedes hacer análisis empírico en vez de calcular los logaritmos. Si quieres, claro, podrías pensar, ¿cierto?, en que el primer logaritmo, entonces te va a alargar mucho ahí, ¿cierto?, que es mirarlo como 10 elevado a menos 4 y el otro como 2 por 10 elevado a menos 4. Yo lo que te solicito antes de calcular los logaritmos es simplemente que hagas el siguiente análisis empírico, aprovechando que ambos logaritmos tienen base 10, tienen la misma base. ¿Qué pasa cuando comparamos logaritmos que tienen la misma base y un argumento es más grande que el otro? En este caso, el argumento que está aquí es una decimilésima y este es el doble, son dos decimilésimas, ¿ya? Dos decimilésimas. Este argumento es más grande, ¿ya? Ese es mayor. Así que en el fondo, esto que está aquí, este análisis, redúcelo a otra cosa más sencilla. ¿Qué pasa si tú tienes un logaritmo del argumento, de la misma, pongamos la misma base 10, pero supongamos que esto fuese un 10 y aquí me estás comparando con un logaritmo que tiene la misma base 10, pero este argumento es el doble, que es tal como está pasando aquí, es el doble. Solo que en vez de poner aquí el 2 por 10 elevado a menos 4, simplemente estoy colocando aquí algo que es el doble. ¿Qué pasa con los valores de los logaritmos? Aquí tú tienes una base 10 que al elevarse a x te tiene que dar 10. Y aquí tú tienes una base 10 que elevarse a un número y tiene que ser distinto, te tiene que dar 20. Aquí claramente el x vale 1 y aquí el y es un número mayor que 1. No puede ser 2 porque esto se dispara a 100. Pero si es 1, te quedan 10. Así que tiene que ser el i un exponente mayor que 1. Es un irracional, obviamente. Es un 1, algo con infinitos decimales sin periodo. Pero sí es suficiente para hacer el análisis cualitativo de que el valor de x, es decir, este logaritmo, es más pequeño que este logaritmo y por lo tanto están al revés ahí. La alternativa B queda descartada exactamente por el análisis empírico y no necesitas calcular los valores exactos, sino que simplemente haces este análisis, esto que estamos poniendo acá, de que esto es la mitad de esto. Y si quieres puedes usar otra base, da lo mismo. Si tú usas, por ejemplo, una base 2, colócale aquí un número 4 si quieres, y si quieres no tiene por qué ser exacto. Si quieres puedes hacer el análisis empírico con un valor que te va a dar irracional, no importa. Será mayor que un logaritmo de la misma base 2, pero que esto vale el doble, o sea, un 10. Ya, aquí tú estás buscando una base 2, un número x, que te tiene que dar 5. Y aquí estás una base 2, que la vas a elevar a un número y te tiene que dar 10. ¿Qué puedes decir respecto a x con respecto a y en comparación de magnitudes? Aquí al 2 lo tienes que elevar a un número para que te dé 5. Si esto es 2, el x es 2, esto te quedaría 4, así que este x es un 2, algo. 2, algo. ¿Y qué pasaría con ese y? Bueno, si el 2 tú lo elevas, por ejemplo, a 3, esto ya te da 8. Si el 2 yo lo elevo a 4, esto se dispara a 16, me paso. Así que simplemente este número y es un 3, algo. ¿Y qué conclusión llego? Que el valor de y es más grande que el valor de x. Así que lo puedes hacer cambiando las bases, o puedes, siempre va a ocurrir este análisis empírico que cuando tú tienes dos bases iguales, ¿cierto? Y el argumento es más pequeño que el otro, cuando estás comparando logaritmos, entonces el que es más pequeño tiene que elevarse un número más grande, ¿ya? Eso es, para hacer el otro. Entonces, perdón, tiene que elevarse un número más pequeño porque tiene que esforzarse para hacer el mismo valor del otro. Así que por eso que la alternativa B es incorrecta. Bien, chicos, ya tenemos esto malo. Y la C, vamos a hacer el mismo análisis empírico, pero ahora con los argumentos iguales. Vamos a plantearlo así. Aquí estás buscando una base 7 que al elevarlo a un x te tiene que dar el valor 4. Versus, para que lo compares, una base 9 que al elevarlo a un número y te tiene que dar el número 4. Y ahora tienes que analizar frío. Piensa tú que si aquí tú tienes un 7, ¿qué le haces para llegar al 4? Obviamente que el i va a ser un número menor que 1. Estamos claros. Y el 9
también va a tener que ser un número menor que uno porque se reduce a 4. Ahora la pregunta es, ya sabemos que son menores que uno ambos, X e Y, pero ¿cuál será más grande, cuál será más chico? Piensen ustedes y reflexionen. Piensen ustedes en la cantidad que tienen y a lo que tienen que reducir. Del 9 pasarte al 4 y del 7 pasarte al 4. Entonces, si del 7 tú tienes que reducir a 4, es una reducción un poco pequeña. Así que este número, ¿cierto? Va a ser un número negativo, pero no tan intenso. Podríamos decirlo así, entre comillas. Y este número 9 para reducirlo a 4 va a tener que trabajar más. Va a tener que trabajar más. ¿Ya? Así que este número va a tener que ser, ¿cierto?, una reducción más fuerte. Y eso significa que va a tener que ser un número menor que uno, pero más pequeño que el valor de x, definitivamente. Porque tiene que reducir 9 para llegar a 4. Y este tiene que reducir 7 para llegar a 4. Entonces, este número va a tener que ser, ¿cierto?, un número menor que uno, pero más distanciado del cero, en comparación con el x. Porque al ser menor que uno, va reduciendo. ¿Ya? Pero aquí lo que estamos llegando a la conclusión definitivamente es que efectivamente el valor de x tiene que ser mayor que el valor del y. Si te complica mucho y todavía no lo puedes visualizar así, analízalo con logaritmos con bases que calcen justo para que se te haga más sencillo. Por ejemplo, calculemos qué pasaría con el logaritmo con distintas bases. Coloquemos una con base 10 que no se coloca y coloquémosles el argumento 100 para hacerlo más fácil, o 10 elevado, o coloquémosle el 100, ya sabemos que eso es 10 al cuadrado. Y vamos a comparar con un logaritmo que tiene otra base, coloquémosles por ejemplo una base 2, acá, para ser un poco más exagerado, y vamos a colocar el mismo 100, eso es. ¿Qué logaritmo sería más? Porque ese es el concepto que estamos evaluando. Igual argumento, pero bases diferentes. ¿Qué pasaría ahora con los logaritmos, con la comparación de los logaritmos? Aquí claramente ese exponente se va para afuera, te queda 2, y aquí te va a quedar 2 a secas. Y este número que está acá, tú tienes un número, piénsalo así, tú tienes un número 2 que lo estás elevando a un número i que no conoces y tiene que ser esto igual a 100. Y si tú piensas bien, ¿cierto? Este número tendríamos que elevarlo a un valor más grande, el i, tendríamos que elevarlo a un valor más grande, porque si tú tuviéramos un 2 elevado a 2 recién vamos en 4 y este ya es 2. Si tú este lo elevas a un número 5, recién vas, ¿cierto?, en 8, eso sería 2 elevado a 3, 16 elevado a 4, elevado a 5 te queda 32. O sea, ya estoy elevando a 5 y recién voy en 32, tengo que llegar a 100. Si elevo el 2 elevado a 6, me va a quedar 64. Y ya estoy en número 6. O sea que este logaritmo, si este es 2, este es un 6, algo. Ya con 7 te da 128. Así que este logaritmo que está aquí es 6, algo. El valor. Es un irracional, obviamente, pero 6, algo. ¿Y qué pasó? Que 2 comparado con 6, algo, ¿quién ganó? El 6, algo. ¿Y por qué pasó eso? Tenemos una base más pequeña y esta base es 10, que no se escribe. Entonces, el que tiene la base más pequeña es más grande. ¿Y qué es lo que tenemos acá? 7. ¿Y qué es lo que tenemos acá? 9. ¿Cuál es el que tiene la base más pequeña? El 7. Entonces, ¿cuál es el logaritmo más grande? El que está asociado al 7. Luego, esta afirmación es verdadera. ¿Ya? Compáralo con cualquier otro logaritmo. Si el argumento es igual, mientras más chica es la base del logaritmo, más grande se hace. ¿Ya? Eso es la cuestión. Ese es el concepto que tienes que aprender. Y solamente de majadería, porque estamos explicando por qué la alternativa D sería mala, tendría que ser malo, si no está malo el ejercicio. Dice que el logaritmo de base 2 del argumento RP, o sea que tú tienes un 2, lo elevo a P y me da R. Aquí dice que si tengo un 3, lo elevo a Q, me tiene que dar Z.
estoy interpretando con ecuación, ¿cierto? Ecuación exponencial, los logaritmos. Dice que R es más grande que Z. Y aquí me dan un buen datito. Dice que el valor de R y Z pertenecen a los enteros positivos. Entonces dice en conclusión que el valor de P es más chico que Q. O sea, tengo que comparar estos dos exponentes. Bien, simplemente voy a hacer lo siguiente. Si me baso en esto como verdad, que R es más grande que Z, este argumento es más grande que este argumento. Y dice que estos de aquí tienen que ser Z positivos. Entonces, puedes hacer análisis empírico, como lo hicimos con la alternativa A, B, ¿cierto? Y C. O simplemente aquí puedes reemplazar por un valor numérico, que es más fácil y aterrizas el ejercicio. ¿Cómo eso de un valor numérico? Muy sencillo, chicos y chicos. Lo que vamos a hacer es simplemente ponernos un valor para R y un valor para Z que pertenezca a los enteros positivos y que cumpla con que R es mayor que Z. Sí, estratégico o estratégica. Colócate ahí, por ejemplo, como este es fase 2, colócale, por ejemplo, 2 elevado a P, y aquí coloquémosle un 4. Muy bien. Y al otro, colócale el 3, pues como tiene la base 3, coloquémosle entonces que es 3. Y cumple con que 4 es más grande que 3. O sea, cumple con esto que está acá. Así que aquí vas a colocar 3 elevado a Q. Y esto tiene que ser igual que 3. Entonces aquí P es igual que 2. Y aquí Q es igual que 1. ¿Qué pasó? Que el valor de P es más grande que el valor de Q. Y aquí dice que el valor de P es más chico que el valor de Q. Por lo tanto, has demostrado numéricamente que la alternativa D es falsa. Eso sería, chicos y chicos.